Mover Montañas es un proyecto de cooperación entre territorios de montaña, articulado en base a los grupos de desarrollo rural. Los objetivos fundamentales es crear un foro que nos permita trabajar conjuntamente a estos grupos de desarrollo rural y trabajar para los territorios de montaña, para las montañas españolas en su conjunto. Estamos muy interesados fundamentalmente en toda actitud que tenga que ver con voluntad política, con determinación política por trabajar por estos territorios y considerar un poco sus especificidades. Quizás lo más novedoso en el ámbito nacional sea precisamente las dos leyes que fueron aprobadas en diciembre del año pasado, del 2007, que son la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural. Estos son un poco lo que nos condiciona últimamente el trabajo, el estudio y las medidas y directrices que queremos llevar con los territorios de montaña. Esperamos que sea un escenario legislativo que nos permita seguir avanzando con estos territorios, seguir avanzando en términos de ecodesarrollo, seguir avanzando en términos de sociedad, de no permitir que que los territorios de montaña pasen a ser museos. Sí reservas, pero no reservas entendidas como museos estáticos, sino como espacios vivos que se administran, que se gestionan y que, por tanto, se conservan en todo término. Entonces, ¿qué queremos conseguir? Pues básicamente aumentar el nivel de calidad de vida y de bienestar de los pobladores del medio rural, que tengan el sustrato, que tengan los servicios sociales, las infraestructuras, la tecnología suficiente para poder tener las mismas oportunidades que hoy mismo se nos generan de manera automática en el medio urbano, y que el medio rural ni los intuye. O sea, hay muchos sitios en los que están muy mal comunicados, pero no solamente por el transporte, sino porque no tienen banda ancha o porque no tengan ni siquiera a veces cobertura de móvil o a veces ni siquiera de teléfono. Bueno, pues ese es el futuro al que queremos llegar. Un medio rural en el que no sea porque el territorio presenta desventajas frente al medio urbano. O sea, queremos que si una persona quiere quedarse en el medio rural, se quede. Si uno quiere ir al medio rural, se quede, porque puede desarrollar toda su actividad profesional y personal con las mismas oportunidades que si estuviera en el medio urbano. Proyectos específicos donde se marquen líneas. Creo que hay uno de los temas olvidados. Creo que en las montañas se puede resumir muy bien la adaptación de diferentes géneros de vida a lo largo del tiempo y, por lo tanto, se convierten en verdaderos testimonios de vida, testimonios que pueden ser ejemplos de adaptación a lo largo del tiempo, en los cuales podemos, de alguna manera, mirarnos en el momento actual. En segundo lugar, las montañas son un ejemplo fundamental para entender las relaciones entre el llano y estos territorios, en principio míticos, mágicos, alejados, también desconocidos, porque son la fuente fundamental de nuestros recursos renovables. Fundamentalmente hay dos recursos que son claves, que son el agua y los bosques, y en este sentido tendríamos que pensar en las montañas como territorios de futuro. Si tenemos en cuenta los problemas que vive la sociedad española actual, donde los recursos empiezan a ser, de alguna manera, limitados, donde las ciudades han llegado a un límite en su expansión, y tenemos que mirar de nuevo hacia los territorios de montaña, donde encontramos todo lo que podríamos llamar ejemplos vitales. Se convierten, por lo tanto, en las fuentes de la vida, en las fuentes del futuro. Y en cuanto al tema de la cooperación y de la red rural, bueno, a nosotros nos gustaría que la población de la comarca y en general la sociedad española tomara conciencia del valor que tienen estos territorios en los que vivimos, que son unos territorios muy biodiversos, que tienen mucha variedad de plantas, de animales, y que son la base de la vida no solo de los que aquí vivimos, sino también de la gente que vive aguas abajo de estos ríos, ¿no? Son la base de que el agua esté limpia y de que se regenere el ciclo hidráulico y haya agua regularmente a lo largo del año y de calidad. Son la base de que haya un oxígeno de calidad en el aire,
de que el CO2 del ambiente se vaya absorbiendo y de que combatamos el cambio climático con las especies que tenemos en la zona. Y esa sería, digamos, nuestra razón fundamental, ¿no? Y en lo que nos va la vida, en entender de que somos responsables para nuestra generación actual y sobre todo para las futuras de la conservación de este medio, y para poder conseguir eso es necesario que la sociedad española en su conjunto nos ayude, porque las montañas no tienen ya población suficiente para poder hacerlo. Bueno, como representante de Oscoseo, creo muy importante el encuentro de Mover Montañas, porque creo que es el único foro de debate y de consideración de los espacios desfavorecidos, de las comarcas desfavorecidas en el desarrollo rural. Entonces, bueno, además de que Oscoseo tiene una trayectoria de 20 años trabajando en este tema de desarrollo rural y que surgió también a raíz de una ley de montaña, creo que los grupos de desarrollo tenemos un poco la obligación de mantener viva esta esperanza y que la ley y el desarrollo de la ley de desarrollo rural, valga la redundancia, sirva para que se tengan una consideración especial los territorios con más dificultades. Nosotros lo que tenemos claro es que el paisaje y el ecosistema de montaña es muy valioso, que es el resultado de una interacción entre la naturaleza y las actividades humanas, fundamentalmente en Asturias ganaderas, que fueron las que aprovecharon esos terrenos y configuraron ese paisaje, que hoy en día existe un peligro cierto de que esas actividades que configuraron y conservan ese paisaje desaparezcan, y nosotros lo que queremos es sensibilizar de esto y procurar poner en marcha acciones que permitan mantener esa actividad, que permita mantener y conservar ese paisaje que es el emblema y esa biodiversidad que es la que caracteriza las zonas de montaña. Mi interpretación del papel de estos territorios llamados rurales o de montaña es que son unos componentes más de lo que yo llamo la urbe global, que es, digamos, lo que nos unifica a toda la humanidad cada vez en mayor medida, gracias a la sociedad telemática, a las relaciones. En este marco de urbe global, pues estos territorios cumplen determinada función, igual que en el suelo urbano, pues hay terrenos industriales, hay suelo industrial, hay jardines. Pues en este sentido, las zonas que llamamos rurales vienen a ser el jardín de esa urbe global, y en ese sentido hay que cuidarlo así, igual que se invierte en jardines, en zonas verdes dentro de lo que es la ciudad física, la ciudad material, pues en la urbe global hay que invertir en cuidar, en mantener esos territorios, porque es el espacio en el que nos oxigenamos en todos los sentidos, culturalmente, físicamente, etcétera. Pretendemos, con el proyecto de cooperación de Mover Montaña, de poder llegar a recuperar y gestionar las montañas y el medio rural de su entorno, aprovechando los recursos, gestionándolos adecuadamente en beneficio de la población y consiguiendo productos locales de calidad que puedan aminorar a su vez la crisis económica a nivel global, teniendo en cuenta que no tienen que tener transporte ni contaminación y tenemos productos que sabemos cómo se realizan, cómo se producen, y así poder hacer una economía productiva real.